Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 7, que es el procedimiento de primera instancia en la provincia del Chaco. El programa nos habla de fases obligatorias, iniciación del proceso, demanda, pero en realidad yo hoy quiero aprovechar el tiempo que tengo para explicarle a ustedes de manera clara y cómo es la realidad cuando se inicia un proceso de carácter laboral. Es decir, aparece el conflicto laboral, la desaveniencia que existe entre el empleador y el trabajador, entre el empleador y un grupo de trabajadores, entre un grupo sindical y la empresa. Pero vamos a poner el ejemplo más común, que es el problema entre el trabajador y el empleador. Cuando aparece ese conflicto, normalmente el trabajador, como el empleador, concurren a la asistencia de un patrocinio letrado, es decir, van a un estudio jurídico, hablan con algún abogado de confianza, amigo o recomendado, y ahí aparece una parte que no figura en ningún libro, que son fases que son preparatorias, pero que resultan sustancial a la hora del desarrollo del proceso. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en ese momento es cuando se empiezan a cursar las primeras comunicaciones telegráficas entre el trabajador y el empleador, o entre el empleador y el trabajador, o sea, viceversa. Y esto no es un tema menor. No es un tema menor por la sencilla razón de que existen pautas que figuran en la legislación de fondo que establecen, por ejemplo, las causales de despido, o que aparecen, por ejemplo, las causales, las invocadas para un despido indirecto o para un despido directo. Entonces, en ese momento, cuando aparece el conflicto, es probable que el trabajador haya llegado a su trabajo, doy ejemplos en esto, y el empleador le haya dicho, bueno, hasta aquí llegamos, yo no quiero que continúes más y estás despedido. Entonces, ante esa novedad, sin ningún tipo de comunicación telegráfica de especie alguna, el trabajador no sabe qué hacer, si quedarse a cumplir su horario de carga laboral que tiene, como 4 o 5 horas a la mañana, o bien ya retirarse y buscar una asistencia letrada. Entonces es probable que en ese momento, o al otro día o más tarde, primero vaya y explique en su familia que ha tenido un despido y que ese despido afecta a todo el núcleo familiar. Al explicarle a la familia que tuvo un despido, la familia probablemente le diga, bueno, ¿por qué no lo ves al doctor fulano o lo ves a tal? Y entonces ahí es donde aparece la presencia de ustedes como abogados en el ejercicio de la profesión, que son los que van a tener que darle la respuesta a ese hombre que viene angustiado por el problema que tuvo, y que la naturaleza de su problema no es una naturaleza común, sino una naturaleza de carácter alimentaria, porque lo que está en juego es el alimento de su familia. Alimento en sentido integral de la expresión, que comprende la comida, el vestido y todo lo que significa la vida de una persona, la vida social de una persona y la vida individual de una persona. En ese momento es probable que el trabajador les explique a ustedes, pero ustedes de este lado del escritorio, como abogados, van a tener que escucharlo, hacer una suerte de psicología también para entender el problema, qué es lo que pasó. Y ahí el abogado está inerme ante el caso, porque no sabe qué pasó. Él le va a contar, el trabajador o el empleador, si fuera el empleador el que recurrió, le va a contar qué es lo que pasó, por qué lo despidió el trabajador, o el trabajador por qué fue despedido. Y por ahí le cuenta a medias, por ahí no le cuenta toda la verdad. Pero en ese interín ustedes tienen que resolver cuál es la comunicación telegráfica que le van a cursar. Vamos a poner siempre el ejemplo del trabajador al empleador, solicitando la aclaración de la situación laboral, por ejemplo. Entonces el telegrama va a decir, ante despido verbal e intempestivo, intímole término, 48 horas, aclare situación laboral, bajo apercibimiento de considerar su silencio como una causal de ruptura de la relación laboral y considerarme en situación de despido indirecto. Una injuria grave que impide la prosecución del vínculo porque no le contesta, no le dice qué pasó.
Lo normal es que cuando se intima a alguien siempre se intima en términos que son de carácter perentorios también, porque la ley establece términos perentorios. ¿Qué quiere decir con esto? Que si liberamos una carta documento o un telegrama ley, se llama telegrama ley porque también en la antigüedad, hago referencia por lo menos 20 años atrás, lo que mandaba el trabajador al empleador era un telegrama que le daba al correo argentino con el formulario típico de telegrama, con palabras muy cortas, donde no se podía explicar la causal de la ruptura de la relación laboral. Por ahí era bastante complicado poder hacerlo en una síntesis tan apretada. Hoy, el beneficio de gratuidad de todo el proceso laboral le permite al trabajador ir al correo, sacar un formulario de un telegrama ley que en la realidad es gratuito también, pero que tiene el formato de una carta documento. ¿Cómo es el formato de una carta documento? El formato de una carta documento es una carta que está dividida en un original y dos copias. En el original y las copias, en forma conjunta y de manera abierta, o sea, no cerrada, se lleva, una vez que uno hace la petición en términos claros dentro de esa comunicación telegráfica, se lleva al correo para remitirla, se remite el original, una copia firmada por el correo queda en poder del trabajador y la otra copia queda en poder de la entidad de correo, en el caso de Correo Argentino nuestro. Y ustedes van a decir, ¿para qué necesitamos tres partes? ¿Para qué tiene tres, o sea, un original y dos copias? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Y cómo yo sé cuándo recibió? Y bueno, ese telegrama le iba a tener un aviso de retorno, similar a las viejas cartas con aviso de retorno, en donde el cartero les va a avisar a ustedes que esa comunicación telegráfica el domicilio es desconocido, o se negó a recibir, o etcétera, etcétera, y volvió. Y ustedes van a tener ahí la referencia concreta de cuándo el empleador, o la otra parte, vamos a decir, recibió esa carta. ¿Por qué digo esto, recibió? Porque las intimaciones que cursa un trabajador al empleador nunca pueden ser inferiores a 48 horas hábiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo intimo por 24 horas, yo abogado aconsejo a mi cliente, mire, vamos a intimar en 24 horas que le aclare la situación laboral porque esto es urgente, estoy apurado, lo único que voy a hacer es precipitar la cuestión y es probable que esa negligencia mía como profesional lo deje sin acción al trabajador. Porque fíjense qué pasaría si en el caso ejemplificador que di, de que el trabajador vaya a su trabajo y lo despiden de manera verbal, sin aclararle nada por qué lo despidieron, que hay muchísimos casos de eso, y ustedes intiman a través de un telegrama ley por 24 horas bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido por culpa del empleador, si ustedes no cuentan que el tiempo es inhábil, o sea, es de 48 horas inhábiles, y remiten, vamos a suponer, la carta documento un día viernes, es probable que la carta documento el sábado esté en poder del empleador. Tiene sábado, domingo, lunes y martes, porque las 48 horas empieza a contarse a partir, no de la emisión de la carta documento, sino a partir de la recepción de la carta documento. ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo me apresuro y me adelanto, intimo por el término de 24 horas, primero estoy soslayando, estoy violando una normativa de fondo, que es la ley de contrato de trabajo, que establece que todas las comunicaciones telegráficas dirigidas al empleador nunca serán inferiores en el tiempo a 48 horas. Y si la situación fuese al revés, si fuese el empleador quien quiere comunicar el despido al trabajador o quiere intimar a que se presente al trabajo bajo apercibimiento de abandono, vamos a suponer que el trabajador no viene a trabajar ni justifica su ausencia, que también hay muchos casos de eso, y el empleador, en ejercicio del use de los derechos que tiene del poder disciplinario y de dirección de la empresa, decide intimar al trabajador a que se presente bajo apercibimiento de considerar su conducta en la causal de abandono de trabajo. ¿Tiene que intimarlo por 48 horas? No. Solamente al trabajador lo intima por 24 horas hábiles
Y también ese cómputo de considerar el abandono va a ser a partir de que nosotros tengamos la constancia fehaciente de la recepción de esa comunicación telegráfica. Esto no es un tema menor porque puede ocurrir que si yo me equivoco e intimo, por ejemplo, como representante de un trabajador, como abogado representante o apoderado de un trabajador, intimo por 24 horas en vez de 48, y cuento desde la fecha que mandé el telegrama, vamos a suponer que mandé el telegrama a ley el día jueves, y yo presumo, porque mandé hoy, que las 24 horas se va a cumplir el sábado, porque pasó el viernes y el sábado yo ni computé que eran días hábiles, ni tampoco tuve en cuenta que la recepción de la comunicación es la que pone la fecha de inicio del plazo que se le otorgó. Entonces yo el sábado, cuando yo ya consideré que está notificado el empleador, le digo, bueno, no habiéndome contestado usted la carta documento, el telegrama ley que le he enviado, considero me he injuriado y despedido con justa causa por culpa suya. Eso se llama el despido indirecto. Cuando vayamos a litigar, cuando vayamos al plano concreto, el empleador va a decir, yo tenía 48 horas para contestar. Este trabajador se consideró despedido antes de tiempo. Evidentemente él quería irse. Él no quería trabajar más y aprovechó una excusa que tiene la ley, me intimó, no me dio el plazo para responder y en consecuencia se consideró despedido antes del tiempo legal para hacerlo. No me puede imputar a mí la culpa de su despido porque no me dio el tiempo para que yo le conteste. Yo le iba a contestar que negaba que lo había despedido en forma verbal y que él se presenta a trabajar el día lunes como corresponde, como siempre. Y con eso, esa circunstancia hace que pierdan el juicio. Entonces, yo no puedo empezar a hablar en la unidad 7 de la demanda si no hablamos de estos procedimientos que son previos, pero que son básicos y que tienen que tener en cuenta que la respuesta por ahí no la van a encontrar en ningún texto porque de esta manera, como yo me estoy dirigiendo, es lo que pasa en un estudio, cuando ustedes están y llega este problema. Otra cuestión que puede ocurrir, porque generalmente tenemos leyes como la 24013, la 25013, que ante la falta de registración laboral, por ejemplo, se impone multa al empleador a favor del trabajador. Esa multa es mucho dinero. Si yo cuando hago la comunicación telegráfica me equivoco y digo, ¿no es cierto? En vez de, vamos a suponer que se trata de un trabajador no registrado laboralmente, es decir, un trabajador que está en negro. Trabaja hace 5 años, pero no tiene ningún recibo ley, no tiene obra social, no tiene ninguno de los beneficios que da estar registrado laboralmente. Y que en ese interín se produce una desaveniencia entre el trabajador y el empleador, porque el trabajador le dijo al empleador, mire, yo quiero que usted me blanquee, porque yo no puedo trabajar toda la vida en negro. Usted tiene la obligación de blanquearme y tenerme registrado, porque si no yo lo voy a denunciar, porque usted tiene que tenerme registrado. Yo trabajo hace 5 años, ganó hace un mes, no me puede considerar que estoy a prueba. Enojado el empleador por esa suerte de amenaza, le dice, bueno, no trabajás más. El mismo caso que el anterior que yo le di al principio. Entonces, ese trabajador está despedido, pues le dijeron, mire, no vengas más, estás despedido, a partir de ahora no trabajás más. Ese trabajador va a ir al estudio, va a venir al estudio, se va a presentar, le va a contar el problema, ya va distinto al otro. En el otro era un trabajador registrado que lo habían despedido verbalmente. Y ese trabajador le había pedido la aclaración de la situación laboral. Entonces nosotros ya tenemos el modelo. Tenemos el modelo que hicimos con el cliente anterior, en donde le dijimos, bueno, atento al despido verbal e intempestivo, aclare situación laboral, bajo apercibimiento considerar su conducta injuriosa y me considere despedido sin justa causa. Si nosotros mandamos ese mismo telegrama, lo que vamos a lograr es que ese trabajador pierda las multas que están a su favor. Porque para que prosperen las multas del 25013, la relación laboral tiene que estar pendiente. ¿Qué quiere? Entonces, ¿cómo voy a elaborar yo mi carta documento? Yo voy a tener que hacer una carta documento que primero no diga que a mí me despidieron, sino que diga, bueno, ante la falta de registración laboral, intimo el término, 48 horas, proceda a mi registración laboral, denuncio fecha real de ingreso, la fecha que yo ingresé, vamos a suponer 5 años atrás,
todo bajo apercibimiento de la aplicación de las multas establecidas en la ley. En esa hipótesis, fíjese que cambia el texto, porque en una yo reconozco que me echaron, en la otra no reconozco porque digo, estoy trabajando pero no estoy registrado y tengo derecho a considerar eso como una injuria, pero sigo trabajando. Entonces, mientras está pendiente, yo lo invito al empleador a que me reconozca y que me registre. Si él me registra y pone mi fecha real de ingreso, se terminó el problema. Y si no lo hace, voy a tener esas multas que van a estar a mi favor. En esos dos pequeños ejemplos, hay muchísimos más, ustedes se darán cuenta de la importancia de toda esta fase preparatoria de un juicio. No es que aparece un conflicto en una fábrica, en cualquier lugar donde una persona trabaje, y ya automáticamente, bueno, venga acá a ver cómo se llama usted, vamos a hacer la demanda. No, hay una fase previa, y esa fase previa lleva un tiempo, porque cuando yo digo, por ejemplo, usted me despidió verbalmente, en el primer ejemplo que dije, ante despido verbal intempestivo, yo estoy diciendo una causal. Yo le estoy diciendo, mire, usted me despidió verbalmente. O en el otro estoy diciendo, usted no me despidió, regístreme. Y entonces, ¿cuándo me voy a considerar despedido? Cuando el tipo me niega la relación laboral y dice, usted nunca trabajó acá, entonces no solamente no lo voy a registrar porque usted no trabajó, y entonces eso sí va a ser considerado una causal de despido indirecto, donde yo voy a decir, ante la falta de registración laboral y ante la falta o negación de trabajo, de la existencia de trabajo, considero-me injuriado y despedido sin justa causa. ¿Y cuál es la importancia que yo diga que me aclare la situación laboral ante un despido verbal o que yo me considere injuriado porque no me registró? Porque eso es lo que yo voy a tener que colocar, digamos, como causal de mi despido, del despido de mi trabajador. Y esa causal es invariable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me equivoqué en esas comunicaciones telegráficas o me equivoqué cuando redacté la demanda y puse, no, al trabajador lo despidieron porque lo discriminaban porque era gordo, o lo discriminaban porque era negro, o lo discriminaban porque era de tal raza, o porque tuvo un móvil laboral, todo el día lo estaban molestando, o digo, a mí me despidieron porque yo descubrí un robo dentro de la empresa, yo no puedo cambiar más la causa. Una vez que yo, en las cartas documentos, donde se genera este intercambio epistolar, yo establecí la causa, esas causas van a ser las causas con las que yo voy a tener que litigar si llego a juicio. ¿Esto qué implica? Que se tiene que cumplir el concepto de la invariabilidad de las causales de despido. Esto es un artículo de la invariabilidad que es una moneda que tiene dos caras, porque también puede ocurrir que sea el empleador el que diga, yo lo despido a usted porque en tal circunstancia usted ha sido advertido de tener una pelea con su compañero fulano de tal, lo despido con justa causa porque usted tocó el dinero de la caja, lo despido con justa causa porque usted llega tarde y no cumple con el régimen de la carga horaria que tiene este trabajo. Bueno, en esa hipótesis, como se darán cuenta, después cuando llega el momento de hacer la acción, porque va a ser demandado probablemente, porque el trabajador no va a aceptar la justa causa, él no va a poder decir, sí, la verdad que yo lo despedí porque tenía exceso de personal y yo no podía vender y hubo una falta de disminución de trabajo que no era imputable a mí. ¿Y por qué no va a hacer? Porque el despido, la causa que él utilizó para el despido es invariable. Y esa invariabilidad surge del texto, no de la ley procesal, sino de la ley de contrato de trabajo y todas las leyes laborales anexas como la 24013, la 25013 y todas las modificaciones que sufriera dicha ley.